Hola, 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 saludos, saludos, hola, saludos, tu ginecólogo amigo. Hoy hablando de temas importantes de salud, temas ginecológicos, temas de salud en general, esperando sus preguntas, sus inquietudes para tocar temas de interés. Soy el doctor Osain González, soy ginecólogo de formación, cirujano y estoy para atender todas sus solicitudes, toda su segunda opinión que necesiten conocer, saber, aprender, etcétera. Hoy hablaremos de varios temas, básicamente temas que ustedes quieran proponer, que quieran saber, eh, de salud en general, de ginecología específicamente. He tenido varias personas que me han preguntado sobre temas el tema del aborto, el tema de los sangramientos en el embarazo. Sobre esos temas, esos son temas un poco complicados porque tienen también un componente legal y en el caso de los Estados Unidos depende también de el estado en que se encuentra, del estado donde viven las personas. El aborto en sentido general, bueno, es un proceso complicado en la vida de una mujer, es difícil, es difícil de manejar, pero básicamente la, existen varios tipos de aborto, ya sean espontáneos, ya sean provocados, etcétera. Depende también del tiempo de embarazo que tenga, puede tener más o menos complicaciones, pero siempre se va a asociar a los sangramientos, el dolor y por supuesto la pérdida como un factor psicológico importante en el caso de la mujer, la familia en sentido general que se ve afectada. Pero el aborto es una manera, o sea, hay que manejarlo de diferentes formas, ya sea como tratamiento médico, la parte médica, la parte psicológica, la parte social también. Existen otros tipos de sangramiento en el embarazo ectópico, que es bastante complicado, bastante difícil, puede poner en peligro la vida de la mujer, donde se produce un embarazo fuera del lugar, un embarazo que no está en el útero, y eso trae también complicaciones y problemas para la- las personas. Les pido que compartan el live, que llegue a más personas, que las personas que ustedes conozcan lo compartan en sus redes sociales para ampliar nuestra comunidad de live y así llegar a muchas más personas. También vamos a hablar hoy de, por ejemplo, cirugías, de temas de cirugía, otros temas de ginecología propiamente dicho también, que ustedes me quieran compartir. Estoy aquí abierto a todas las preguntas que me quieran hacer, todas las inquietudes que tengan, ¿ok? Cuéntenme, saludos para todas las personas que se están incorporando al live, un saludo para Jessy, un saludo para Sol de Happy. Cuéntenme de dónde me están escribiendo, de dónde están conectadas o conectados también en el caso de si hay hombres también. A él hablamos sobre unos videos sobre la prostatitis, que es una enfermedad infecciosa en los hombres, que puede afectar su fecundidad también, puede afectar su, su desempeño sexual también, es importante. Ya les digo, es una enfermedad que se puede tratar, es una enfermedad que puede ser preventiva y puede ser evitable en sentido general. ¿Ok? Los síntomas para recordarlo, los síntomas era el dolor, el ardor al orinar, la dificultad para tener relaciones sexuales por la misma compromiso del dolor. Un dolor que se irradia en la zona pélvica, también puede irradiarse a la zona lumbar. Puede acompañarse de secreciones también que salen por el pene después de la micción.
Y básicamente los factores de riesgo más asociados son las infecciones de transmisión sexual, sobre todo la rinorrea o gonorrea también que se le conoce, y trae como consecuencia que puede afectar la fecundidad masculina, que afecta a los conductos deferentes, los espermatozoides, etcétera. Pero también es prevenible y se puede tratar. Aclaremos que esta enfermedad puede ser mayormente en hombres jóvenes Es y no una, es lo mismo que sobre la sí, es una padecen de la mujer. enfermedad que ataca a los hombres jóvenes, no es como la hiperplasia prostática, que es en los hombres mayores de 70 años. Eh, Esta enfermedad, por eso digo que es más evitable que la otra básicamente vas a llegar a ella de una forma progresiva, la otra es más bien adquirida como tal, ¿ok? Eh, También podemos hablar de enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes aquí en los Estados Unidos, enfermedades cardíacas, enfermedades, o sea, la hipertensión que puede llevar a el stroke, también a problemas vasculares, problemas de dificultad para caminar, dificultad respiratoria, etcétera. También esos son problemas que pueden afectar a la comunidad en sentido general. Cuéntenme, compartan las redes sociales, cuéntenme qué inquietudes, de qué temas quieren que les hable. Estoy aquí abierto, soy su ginecólogo amigo, recuerden que estoy aquí para ayudarlos. Déjenme saber sus opiniones, sus inquietudes sobre el tema para animar un poco el live y seguir hablando de temas de ginecología y salud en sentido general. Cuéntanos un poco sobre la diabetes gestacional, que muchas mujeres empiezan a sufrir de esta diabetes. Hablemos un poco de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una enfermedad que afecta a la mujer gestante, la embarazada, donde básicamente hay un trastorno en los hidratos de carbono, o sea, el azúcar. Hay un trastorno para metabolizarla. Y eso trae como consecuencia que la mujer sufra durante todo el embarazo de hipoglicemias o hiperglicemias, o sea, que aumente el azúcar o que baje. Pero también hace que el bebé, por un aumento de la insulina como respuesta a ese aumento del azúcar en sangre, estos bebés van a ser bebés grandes, porque la insulina es una hormona anabólica que hace que los órganos crezcan mucho. Entonces son bebés que van a ser muy grandes, pueden pesar hasta más de 10 kilos. Pero en el caso de las mujeres que son diabéticas antes del embarazo y van a salir embarazadas, esto es lo contrario. Hay una resistencia a la insulina y hace que los bebés sean bebés bajo peso, bebés pequeños, bebés que pueden tener otro tipo de trastornos en el embarazo y en el momento del parto. Pero en sentido general, las mujeres embarazadas que sufren diabetes durante el proceso del embarazo y antes no lo eran, tienen que, eh, tienen que básicamente llevar un control adecuado del azúcar en sangre. Obviamente tienen un equipo multidisciplinario, el ginecólogo, el clínico, el endocrino, que van a llevar el control de esta enfermedad y garantizar que la mujer o la embarazada pueda llevar a término el embarazo sin problema ninguno. Me estaba escribiendo algo sobre una máquina conectada en un hospital. Si me puedes repetir la pregunta, que se me fue en los comentarios, por favor. Escríbame en el live para poder responder las preguntas, porque si no me tengo que ir y regresar y entonces no. Escríbanmelo en live para yo poder responder las preguntas. Compartan en sus redes sociales, compartan a todos sus amigos, que vengan aquí al live del doctor Osain González para hablar de temas de salud, temas de ginecología y temas generales que puedan afectar a, a la salud en sentido general. Eh, Alguien me escribió sobre algo, una máquina comprada, un ventilador en un hospital, pero fue un comentario en otro lugar. Necesito que lo escriba aquí en el live para yo poder responderle. Saludos a Brenda, saludos a Junior, saludos a Levil 470. Cuéntenme, háblenme, escríbanme.
sé. Mírate, pero no sé qué estás haciendo. Y ahora qué hago. Deja, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Hola, ¿están ahí conectados? No. Sí, claro. ¿Y Estamos por qué no conectados. me...? Déjame ponerme de moderadora, please. Ay, Dios mío. Joana 8, no, sin mayúscula. Foto 8. No. Pero que dice que... Hola, volvemos, regresamos. Y entonces, cuéntenos, ¿en qué los podemos ayudar? Háblenme sobre temas de salud, temas de ginecología. Soy su ginecólogo amigo, estoy aquí para ayudarlo. Cuéntenme, háblenme. Hablemos de los temas de riesgo en el embarazo, como la preeclampsia. La preeclampsia es un tema que a muchas mujeres les preocupa. Las enfermedades asociadas al embarazo, como la preeclampsia, la hipertensión arterial, son tipos de enfermedades que afectan el embarazo propiamente dicho, pero tienen factores que son los que llevan a que eso ocurra. Básicamente, estos factores van a ser el aumento de peso, la no asistencia a consultas ginecológicas, el cambio de parejas, la obesidad, por supuesto, antecedentes de embarazos con hipertensión anteriores. La enfermedad como tal es una enfermedad grave, es una enfermedad que puede traer como consecuencia la muerte fetal, muerte de la madre. Lleva un complejo tratamiento, un estudio, un seguimiento de las posibles patologías asociadas a él y ella, en sentido general también, que trae como consecuencia que si no la embarazada no cumple adecuadamente con su profilaxis, puede tener graves consecuencias para ella y para su bebé. ¿Y cuáles son los síntomas de alerta que una mujer en su casa? Los síntomas de alerta son básicamente la epigastralgia, o sea, ese dolor en el estómago es uno de los síntomas más importantes. También los escotomas, o sea, las estrellitas, los barquitos, esas iluminaciones que ven, también es un síntoma importante de que que puede haber una preeclampsia, que la presión puede estar alta, y eso básicamente trae como consecuencia que la paciente sufra incluso convulsiones, son las llamadas eclampsia del embarazo, que son mucho más peligrosas todavía, son más difíciles de tratar y tienen más consecuencias a largo plazo y corto plazo para la vida de la madre y del niño. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, si se le hinchan los pies, si tiene la presión muy alta, es síntoma para ir al embarazo, para ir al hospital. Las embarazadas normalmente se le hinchan las piernas, ¿ok? Ahora, a las embarazadas normalmente se le hinchan las piernas, eso sí. Ahora, hay elementos que te dicen, además de que las piernas están inflamadas, hinchadas, de que puedes tener una preeclampsia, tienes un riesgo de tener una preeclampsia. Evidentemente la presión alta es el primer signo.
El edema en los miembros inferiores también es otro, y exámenes de laboratorio, específicamente la proteinuria, o sea, la pérdida de proteínas por la orina, que tiene un valor determinado, te dice con esos tres elementos que hay una preeclampsia, y por tanto hay un riesgo de complicación de ese embarazo. Se toma una conducta terapéutica para que el embarazo llegue a feliz término y se prolongue lo más posible después de las 34 semanas, que es cuando hay madurez pulmonar, es cuando hay estructuras que garantizan que haya viabilidad en el feto una vez que este nazca, ¿ok? Pero siempre son patologías que se pueden evitar con un correcto control de la embarazada, responsabilidad del embarazo que asista a la consulta, que el doctor esté pendiente y le mande los exámenes adecuados de orina, la glicemia, de tomarle la presión, preguntarle cómo se siente, si se le han hinchado los pies, si le duele el estómago, si tiene acidez, si tiene dolores de cabeza, le falta el aire. Todas esas cosas son elementos que unidos pueden llevar al diagnóstico no solamente de hipertensión, sino también de otras enfermedades asociadas al embarazo. La colecistitis, la misma diabetes, el asma, cardiopatías que aparecen en el embarazo, o sea, corazones grandes, ese tipo de cosas. Y evitar que tenga problemas después la paciente. ¿Okay? Cuéntenme qué otras dudas tienen, qué otros problemas, qué otra situación, en qué los puedo ayudar. Déjenme saber si tienen alguna pregunta sobre el tema. Hay otras patologías también, enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas, que son frecuentes también no solamente en la embarazada, sino también en la mujer en sentido general. Estamos hablando de la monilia, la gardnerella. Por ejemplo, vamos a hablar de la monilia. Se habla mucho que el aceite de coco puede formar parte de tratamiento cuando no se resuelve con óvulos o tabletas, etcétera. Uno de los medicamentos más efectivos para la moniliasis es el fluconazol, en tableta y por vía vaginal. Pero muchas veces las mujeres hacen resistencia a medicamentos, hacen resistencia a, a todo tipo de antibióticos, a todo tipo de antimicóticos, y a veces se recurre a otros métodos alternativos. La sábila o el aloe, en algunos países se llama, el aceite de coco. El aceite de coco específicamente, ¿qué hace? El aceite de coco es una sustancia que contiene el ácido palmítico, que es muy bueno, que básicamente lo que hace es destruir las hifas del hongo. Las hifas son estructuras primitivas de la monilia como tal, que después crecen y son las que colonizan y producen todo este problema de moniliasis y de cándida que aparece ya. Ahora, ¿qué hace el aceite de coco? Reseca un poco la vagina, modifica el pH y hace que estas hifas desaparezcan, mueran, y por tanto no llega a formarse como tal la cándida en su tamaño normal, en su fase adulta, para llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se usa ese aceite de coco? En el caso de la vagina lo puedo usar local. Lo puedo usar ya sea con tampones embebidos en el aceite de coco, se coloca en la vagina aproximadamente 6 horas, después se retira porque no se puede quedar ahí, ¿ok? 6 horas aproximadamente y después se retira. Ese aceite es absorbido por las células de la vagina y eso hace que el pH cambie, se modifique, active los elementos protectores de la vagina, sobre todo el hidróxido de hidrógeno, que garantiza que ese pH se vuelva mucho más ácido, destruye por supuesto el hongo que no puede vivir con ese pH y hace que se proteja mucho mejor la vagina. Ese tratamiento normalmente se puede hacer durante 2 semanas, después tienes 1 o 2 semanas y repites el tratamiento nuevamente y es muy efectivo. Amén de eso, hay que tener controladas patologías como la diabetes, patologías como enfermedades tiroideas, que también pueden provocar un aumento en la posibilidad de que estos gérmenes oportunistas aparezcan en la vagina porque inmunodeprimen la vagina, le quitan su defensa, entonces todos estos gérmenes que están en la ropa, el agua, etcétera, pueden aparecer ahí. Entonces hay que tener controlado estas enfermedades también.
el aceite de coco es muy efectivo. También se usa para bajar de peso, para controlar el peso corporal también, porque ayuda en el metabolismo del azúcar, todas esas cosas. Pero desde el punto de vista local, a nivel vaginal, es muy efectivo para tratar la cándida o monildia. No así otras enfermedades que llevan tratamiento antibiótico, porque son gérmenes específicos que provocan determinadas sintomatologías que sí hay que tratarla obligatoriamente con un antibiótico, ya sea la trichomoniasis, la gonorrea, la misma sífilis, ¿okay? El linfogranuloma venérea, el condiloma que habíamos hablado anteriormente. Son enfermedades que se tratan de manera diferente. Por lo general, después que aparecen enfermedades como las anteriormente mencionadas, la secuela que va quedando es una moniliasis. ¿Por qué? Porque la vagina destruye todos los gérmenes que habían ahí. El pH cambia y favorece a que la monilia aparezca porque ella normalmente vive ahí. Recuerden que ella se mete en las paredes de la vagina y ahí se queda mucho tiempo. Y después, en determinadas situaciones de inmunodepresión, vuelve a salir. Cuando haces tratamientos antibióticos muy largos, la vagina se inmunodeprime y ya garantiza que ese germen oportunista, que es la monilia o la cándida, reaparezca otra vez. Por eso a veces se combinan los tratamientos como para el germen específicamente, la bacteria específica que aparece y la monilia además. Entonces vas a encontrar medicamentos que tienen metronidazol y nistatina o metronidazol y cualquier otro antimicótico que te corazón, etc. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Pues bueno, lo más importante es la prevención como tal de la enfermedad, ¿ok? Nadie me está preguntando, todo el mundo está expectante, entonces me imagino que no tienen ninguna duda. No me manden mensajes privados porque no puedo ir al privado. Necesito que los mensajes me los manden todos al live para entonces yo poder responderles. Lo que pasa es que te están diciendo que se suscriban para poderte preguntar. Acuérdate que tienes una ¿Entienden? Y suscripción. recuerden que hay una suscripción al live para poder hacer todo esto que ustedes están escribiendo en otros lugares, tienen que escribírmelo aquí en el live. Entonces, vayan a la suscripción, háganla y ahí me escriben en el live. Entonces yo les respondo a todas y cada una de las personas que me están escribiendo. Pero tiene que ser en el live en vivo como tal. Tiene que ir a la suscripción, hacerla y entonces ahí podemos hablar más eh, detenidamente sobre temas que yo sé que a ustedes les interesan. Yo sé que me están escribiendo Trata de leerlos lo millones más de que personas, puedas. pero es imposible leerlos aquí porque si no lo meten en el live, si no lo meten en el live no lo voy a poder leer. Pues tienen que suscribirse y poder meterlo ahí para poder tocar esos temas, porque si no va a ser imposible. Siguiendo la misma línea de pensamiento que estábamos hablando anteriormente sobre las infecciones, vamos a hablar de los miomas. Los miomas son tumores benignos del útero que pueden afectar la fertilidad de la mujer, también pueden provocar sangramiento, que es la principal causa de asistencia de una mujer a una consulta de emergencia ginecológica, y eso hace también que la eso también hace que sea un motivo de consulta ginecológica. Los miomas son tumores benignos del útero, por problemas hormonales aparecen en las mujeres después de los 40 años. Su principal característica es el sangramiento, pero también es el dolor, la inflamación. Y en el caso de las mujeres jóvenes, puede tener problemas de fertilidad para lograr el embarazo e incluso continuarlo a término. El tratamiento es hormonal porque su problema de base es hormonal, pero cuando crecen mucho hay que operar. El tipo de cirugía que se hace depende del deseo de descendencia de la mujer. Si la mujer no tiene hijos, evidentemente tú vas a buscar la manera de no sacar el útero, sino solamente el mioma, para que el embarazo continúe. Pero si no puedes hacer eso, es mucho más complicado y es importante garantizar la vida de la mujer. Entonces, a veces tienes que eliminar el útero completo. Los miomas aparecen sobre todo en el espesor del útero, como tal, ¿ok? Aparecen en el espesor del útero como tal y esto hace que el sangramiento sea el primer síntoma porque interfiere con esa contractilidad que tiene el útero para protegerse durante la menstruación. Puede provocar la anemia, evidentemente, llevar a la anemia a la transfusión y todas esas complicaciones que pueden haber con respecto a la anemia. Vuelvo y repito, chicas y chicos, suscríbanse al live para que esas preguntas las puedan emitir ahí y yo poder contestar.
Otros miomas que sean muy grandes, entonces sí, llevan cirugía, a veces una miometomía resuelve el problema y a veces hay que sacar el útero completamente, ¿ok? Saludos a todos los que se están incorporando. Repito, suscríbanse al live. Además de seguirme aquí en TikTok, suscríbanse a los lives, que yo voy a emitir 2 lives semanales. Este es el primero, el otro sería el fin de semana, para hablar sobre temas de interés ginecológicos y de salud en general, darles mi opinión médica y clínica sobre temas que a ustedes les preocupe, les interese. Pero vuelvo y repito, deben hacerlo a través del live, escribir en el live y yo. Ahora, que tenga una cosa importante o algo que necesiten que yo les hable, lo pueden hacer también al privado, pero es importante que se suscriban al canal, al, sí, al canal de TikTok, ¿ok? Entonces, siguiendo, porque no hay forma de No que hay ustedes, cómo suscribirte, no te pueden escribir si no están suscritos, no se pueden, por eso es que no ven las preguntas. claro, entonces si no se suscriben, no hay forma de que yo pueda ver las preguntas. Suscríbanse, suscríbanse, saludos a todos, suscríbanse para poder responderle todas esas preguntas. Eso es importante, la suscripción. ¿Qué otras cosas podemos hablar hoy? Mm, mm. Mm. Saludos a los que se están incorporando, saludos a los que están llegando ahora. Muchas gracias por estar aquí en mi live, en el canal. Suscríbanse al live, síganme en el canal para poder hablar sobre el tema. Repito, suscríbanse al live. Ok, síganme, sí. Saludos a Gaby, saludos a Cristian, saludos a Mayra, saludos a Luz Estela, al usuario 91 millones de centro de edad. Saludos a todos, saludos a todos. Y entonces, otros temas que podemos hablar serían Hablemos de la disfunción eréctil, que ahí la va desconectado. disfunción sexual eréctil. La disfunción sexual eréctil en el hombre, en la muerte no tiene nombre. La disfunción sexual eréctil en el hombre tiene varios componentes psicológicos, orgánicos, ya más allá de la edad, porque hemos visto que puede aparecer a cualquier edad, sobre todo, por supuesto, a partir de la edad fértil o la edad de actividad sexual activa del hombre, ¿no? Ya no es como antes que siempre se hablaba que de las personas adultas, porque la próstata, el fluido, etcétera, etcétera. Ya vimos que no solamente la próstata, sino otros factores influyen sobre este problema, factores psicológicos, factores orgánicos, factores funcionales, ¿ya? No solamente relacionados con la próstata, sino también relacionados con otros órganos del cuerpo humano, la tiroides, enfermedades vasculares, enfermedades respiratorias, pueden llevar a la hipercolesterolemia. Son enfermedades, patologías que pueden provocar una disfunción sexual eréctil porque el cuerpo cavernoso del pene no se llena de sangre por el motivo que sea. Y eso básicamente es la causa en esencia de por qué no hay una erección y por tanto no hay una relación sexual placentera tanto para el hombre como para la mujer. Los factores psicológicos que influyen en ella, en esto, sí son mucho más grandes y son más difíciles de tratar. También se vuelve como un círculo vicioso porque una cosa va llevando a la otra. No puedo tener relaciones sexuales, me pongo ansioso, la ansiedad genera una hormona que se llama cortisol, el cortisol bloquea el flujo sanguíneo porque prioriza otras estructuras, bloquea el flujo sanguíneo, el cuerpo cavernoso no provoca una erección y sigue el círculo y sigue y sigue y sigue. Cuando eso pasa, lo más importante es no pensar en eso
no activar ese mecanismo, pensar en otra cosa, hablar de otro tema, pero sí es importante ir a un psicólogo, a un sexólogo, en el caso del hombre, ir a un urólogo y descartar que la causa orgánica como tal, de ya sea de próstata, de uréter, del pene propiamente dicho, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes es una causa fundamental y es actual de disfunción sexual eréctil en el hombre. Por la misma enfermedad como tal que provoca vasculitis generalizada y por supuesto afecta los vasos sanguíneos del pene y también los medicamentos que se usan pueden afectar también la capacidad sexual del hombre para lograr una erección. La diabetes es una de las enfermedades más agresivas en ese sentido. También las enfermedades cardiovasculares, obviamente dicha, porque hay un trastorno en la vascularización, en sentido general, que trae como consecuencia este problema. ¿Se puede tratar? Sí. ¿Se puede evitar? También. Una vida saludable, sin excesos, sin abuso de drogas. El hábito de fumar es nocivo para este tipo de patología. Realizar ejercicio físico y evidentemente tomar mucha agua. El agua es importante para evitar la disfunción sexual eréctil. ¿Por qué? Un mecanismo sencillo. La sangre tiene mucho líquido, por tanto, las personas que están deshidratadas, las personas que no consumen agua constantemente, van a tener un flujo disminuido de sangre, poca presión, y por tanto, esto va a garantizar o va a impedir que los cuerpos cavernosos, que son dos estructuras que tienen venas y arterias en su interior, que son bastante gruesos, se llenen de sangre. A eso súmale una hipercolesterolemia. El colesterol hace que la sangre se vuelva lenta, no llegue a donde tiene que llegar. Entonces la erección puede aparecer, pero no, puede que no se mantenga. Entonces eso también es otro problema. Entra dentro de la disfunción sexual eréctil. No solamente que no logres la erección, sino que la logres, pero que no la mantengas. Eso también es otro problema. El alcohol, sí, el alcohol estimula el deseo, pero inhibe el acto. O sea, te da muchas ganas de tener relaciones, pero en el momento de penetración, etcétera, no hay una penetración adecuada, hay flacidez del pene y eso trae como consecuencia problemas sexuales tanto para la mujer como para el hombre. En el caso de la mujer aparecen las famosas anorgasmias, que son dolores durante la relación sexual, la dispareunia y por supuesto el no llegar al orgasmo, que también es otro problema. Y en el caso del hombre, básicamente le crea frustración, le crea ansiedad, depresión, y todo eso hace que el proceso sea perdurable en el tiempo si no se controla o si no se toman medidas adecuadas para eso. ¿Y qué tú piensas del Viagra? Que los hombres que toman Viagra. La Viagra ya la Viagra ha pasado a un segundo plano porque existe la farmacéutica, se ha modernizado y existen medicamentos que son mucho más efectivos que la Viagra y menos nocivos. Existen medicamentos como los HINS, que son de la familia de los sildenafil, pero son menos agresivos al corazón, son más, duran más, tienen una mayor durabilidad en el cuerpo, siendo menos nocivo, que eso es la idea que se buscaba. Y evidentemente, claro, ayudan al proceso, ayudan al momento, pero recordemos que eso solamente va a ser, se puede usar solamente durante el proceso, cuando vas a hacer la relación como tal. La idea es no usarlo, ¿entiendes? Porque eso a la larga te va a provocar problemas hepáticos, problemas cardiovasculares, porque el mecanismo que tiene es un mecanismo bastante complicado, un mecanismo como de doble cerrojo, básicamente, que permite a través de una enzima llamada fosfodiesterasa que pase la sangre hacia el pene y una vez que el pene se llena, tiene erección, ese mecanismo se vuelve a cerrar otra vez, entonces la sangre no retorna, se mantiene, entonces puede tener un desempeño sexual mucho más largo, pero eso a veces trae como consecuencia que el mecanismo no sea reversible. Entonces el pene se mantiene todo el tiempo erecto, aparece el priapismo, entonces es un poco complicado ese proceso. Doloroso.
que es doloroso, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que le ha pasado eso. Si eso le sumas drogas, alcohol, potencializan la acción del medicamento y aumentan su durabilidad, haciendo que sea peligroso una erección mantenida del pene. Eso es llamado priapismo, que básicamente produce o provoca necrosis en el pene y a veces hay que amputarlo. ¿Ya? Entonces no abusen de esos medicamentos porque pueden traer graves consecuencias. Recuerden que los medicamentos no puedes usarlos como tú quieras, ni cuando tú quieras. Llevan un basamento científico, un criterio clínico y médico para poderlos usar. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No mezclarlos ni con alcohol ni con otras sustancias de droga. Y en el caso de la mujer, por ejemplo, en la menopausia, se disminuye el deseo sexual, que nos recomienda. Hay medicamentos, en el caso de la mujer, por ejemplo, que tiene una disminución del deseo sexual durante la menopausia, que es fisiológicamente normal, porque recordemos que en el climaterio, la menopausia es la falta de menstruación durante un año o más. El climaterio es mucho más abarcador, dura 40 años, que son los síntomas. El calor, la irritabilidad, el rubor, el bochorno, la pérdida de memoria, el aumento de peso, la resequedad vaginal, se te cae el pelo, después te arruga y obviamente falta de deseo sexual. La industria farmacéutica, que lo que busca es billete, pero también ayuda a las personas, ha creado medicamentos femeninos parecidos al Viagra, que es un estimulante del deseo sexual. Existen medicamentos naturales que estimulan el deseo sexual de la mujer. Son a base de hierbas y ese tipo de cosas que estimulan también el deseo sexual en la mujer. Pero básicamente en ese sentido hay que regular lo más posible hormonalmente a la mujer. Los estrógenos han disminuido mucho y por tanto eso hace que el deseo sexual se pierda. Pero tienes que buscar medicamentos o sustancias que garanticen que esos estrógenos suban otra vez a un nivel normal, no más que eso, para que la mujer pueda sentirse otra vez bien y pueda comenzar o continuar una vida sexualmente activa, sexualmente eh, confortable y placentera para ella. Aparte de los lubricantes vaginales que se usan y todas esas cositas, es importante que hormonalmente ella esté lo más compensada posible para que pueda hacer eso. También, obviamente, hay que hablar, hay que comunicarse la pareja para que el hombre, como tal, pueda comprender el proceso por el que ella está pasando y tenga mucha más compasión y compatibilidad por el proceso que ella está llevando. Porque nosotros los hombres tenemos un evento que se llama andropausia, pero eso empieza como a los 70, 80 años y hay personas que nunca lo tienen, ¿entiendes? Entonces, y se maneja de manera totalmente diferente al de la mujer. El de la mujer aparece a los 40 años, por lo general. Y sumándole la esperanza de vida de la mujer a los 80, tenía 40 años más para sufrir todos estos síntomas. Entonces, es complicado, lleva mucha comprensión. Saludos a Silvia Bichot, saludos a los que se están incorporando nuevamente al live. Repito, suscríbanse al chat para poder tener contacto más directo con cada uno de ustedes y poder responder todas sus preguntas. Suscríbanse al live. También se aceptan, bueno, por supuesto, todo tipo de regalos que quieran hacer, aquí en el proceso del live, etcétera, son bienvenidos. Todos esos regalos. Desde antemano, les doy las gracias. Compartan también en sus redes sociales para que llegue a más personas y podamos crecer en la comunidad, en esta comunidad live que tenemos para llegar a más personas. Otros temas que podemos hablar mientras ustedes están entrando al live y están, saludos a la China Guzmán, y están entrando al live y están suscribiéndose al live para poder ver esas preguntas. Podemos continuar hablando sobre enfermedades que están asociadas al embarazo, como por ejemplo, y estaba pensando en el condiloma, porque hemos hablado bastante de condiloma, pero el condiloma en el embarazo, el herpes simple en el embarazo también es bastante frecuente. Mujeres que durante el embarazo no tienen ninguna sintomatología, ninguna
alteración y al final del embarazo empiezan a tener unas verruguitas o unas lesiones como quemadura de cigarro en la zona de la vagina, con mucho ardor, mucha picazón, mucha malestar. Y eso de enfermedades de transmisión sexual, que se enteran en ese momento que tienen una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente la vía del parto va a cambiar, no va a ser vaginal, porque el niño no puede pasar por ahí, por el proceso infeccioso como tal, entonces la vía cambia a una vía alta o cesárea. Y por ahí vamos a hablar. La cesárea es un tipo de cirugía que básicamente es abrir el útero y sacar un bebé, ¿ya? Pero tiene, técnicamente, no es muy complicada, pero sí puede traer repercusiones graves para la mamá y el bebé. La cesárea, hay varios tipos de cesárea, la puede, básicamente es abrir el útero, sacar al bebé y sacar la placenta. Cuando digo que hay varios tipos de cesárea, me refiero al tipo de incisión que se le hace en la piel. Normalmente es longitudinal o en fan steel, pero también puede ser transversal, que es menos estética. Pero esa transversal, saludos a Héctor, saludos hermano, pero esa transversal que tú haces básicamente es para que para sacar bebés que son grandes, cuando hay una emergencia o una urgencia obstétrica, cuando el útero es muy grande porque tiene tumores, etcétera. Entonces esa tienes que usarla obligatoriamente. Normalmente se usa fan steel bajito, bonito, para que vayan a la playa en bikini y todas esas cosas. Y resuelves sin problema ninguno el problema. Ahora, hay que hacer la cesárea en una paciente que tiene condiloma o que tiene herpes genital porque en la zona donde está el bebé no puede pasar por ahí. ¿Por qué? Porque adquiere una enfermedad que se llama conjuntivitis, con ceguera congénita, perdón, ceguera congénita. El bebé nace ciego si pasa por ahí. ¿Por qué? Porque es una fase activa de la enfermedad y hace que el virus penetre a través de los ojos, penetra al bebé y puede provocar no solamente ceguera congénita, sino también afectación a nivel neurológico, nivel cerebral, encefalopatías, encefalitis, meningitis, que trae como consecuencia daño cerebral permanente al bebé y también, por supuesto, puede traer como consecuencia la muerte del bebé. Por eso es que se hace cesárea en una paciente que tiene lesiones vaginales en el momento del parto o al final del embarazo. Es una decisión conjunta entre la mamá y el especialista, en este caso el ginecólogo. ¿Y esto solo aparece al final del embarazo? Esto casi siempre aparece al final del embarazo, pero puede aparecer en la segunda mitad del embarazo porque la mujer está inmunodeprimida, las defensas le bajan, como habíamos dicho anteriormente, durante el embarazo para poder aguantar un bebé que no nació ahí con ella cuando ella era niña. Se llegó ahí, por tanto, el cuerpo humano tiene que prepararse, bajar su defensa, porque todo lo que no es del cuerpo, todo lo que es ajeno, el cuerpo trata de eliminarlo. ¿Por qué el embarazo dura 9 meses? Porque el organismo de la madre se prepara para eso. Las defensas bajan para permitir que un cuerpo extraño, en este caso un bebé, esté ahí. Sí, yo tengo la barriga también grande. Esté ahí. Y entonces eso hace que otras cosas aparezcan. Monillas en el embarazo, condiloma, herpes simple, que estaban ya, acuérdate que eso es intracelular y aparecen después. Ok, saludos a Emily. Y entonces hace que todas esas patologías que no estaban lleguen en ese momento. Entonces también aparece la hipertensión, la diabetes, todas esas cosas. Enfermedades cardíacas. ¿Ok? Y entonces, pero todo eso aparece gracias al embarazo como tal. No es que el embarazo provoca eso, no, ya eso estaba. Lo que pasa es que el embarazo activó el mecanismo, sobre todo de transcripción celular, para que aparecieran todas esas patologías o enfermedades que ya estaban en la madre. ¿Qué se hace con eso después? Una vez que se produce el parto, que sale todo, se puede iniciar el tratamiento médico. El tratamiento médico para el condiloma pues, se hace a base de cirugía, si es muy grande, se hace cirugía vaginal y se quitan los condilomas, o se puede, si no es muy grande, si son pequeños, usar eh, tinturas de podofilina, que la podofilina es un químico que hace que se deshaga la lesión. El ácido tricloroacético también hace que se deshaga la lesión. Y también las cauterizaciones, que son un poco más dolorosas, pero con anestesia local se resuelve. Las cauterizaciones en la lesión. Recuerden que esta enfermedad
solamente se trata la lesión. El virus no se cura, la enfermedad no se cura. En determinados momentos va a volver a salir y va a volver a aparecer. Su periodo de transmisibilidad es cuando la lesión está presente. Cuando está el condiloma, cuando está el herpes simple, cuando tú lo ves, ahí es su proceso de su mecanismo de transmisibilidad. En ese momento la persona tiene que usar condón o abstenerse de tener relaciones sexuales. Importante eso. En el hombre también se En el hombre también. ¿Cómo se ve la lesión del herpes simple? Genital. Ahí es el tipo de herpes simple. 6. El genital es el 2. ¿Cómo se ve? La lesión se ve como una quemadura de cigarro. Primeramente aparece una vesícula, una bolita con líquido, varias unidas, alrededor de la vagina, ubíquense, alrededor de los labios, mayores sobre todo, ahí aparece. Puede aparecer en la comisura inferior de la vagina, también pueden aparecer. Mucho ardor, mucha picazón, mucho dolor. La paciente cuando se rasca, rompe esa vesícula, el virus va en la uña y donde ella se toca, deja el virus y ahí también se puede reproducir. No es muy frecuente, pero puede pasar. Entonces la lesión que queda es como la quemadura de cigarro, que es característica del herpes simple genital. ¿Okay? El tratamiento ahí es con aciclovir en crema, es menos agresivo que el condiloma, pero sí es frecuente que aparezca. Sí es frecuente que aparezca. Evidentemente se trata a la pareja, se tratan a los dos. Y se hace o se debe hacer una investigación epidemiológica buscando todos los contactos sexuales de esa mamá, de esa madre. ¿Ok? Las personas que tienen condiloma tienen un riesgo más elevado de tener o de adquirir VIH-Sida. Eso tenganlo en cuenta también. ¿Ok? Mira, bueno, eso es en sentido general sobre esa enfermedad. Hablemos un poco para ir terminando, me imagino que ya quieres ir terminando, de la citología femenina, cuándo se debe hacer. La citología vaginal o papanicolau. Aquí en Estados Unidos se llama papanicolau smear, que básicamente en otros países se llama citología vaginal, etc. Pero básicamente es el mismo procedimiento. Se toma una muestra del canal cervical y una muestra del cuello del útero, ¿ya? El canal cervical con un cepillo, el cepillado vaginal, cepillado del canal, perdón, del canal cervical, y una muestra del cuello del útero. Básicamente esto es un examen diagnóstico y terapéutico y de profilaxis de enfermedades provocadas por el mismo condiloma, provocadas por el mismo HPV, perdón, por el mismo HPV. Los llamados NIC, que en otro momento vamos a hablar de eso, los llamados NIC, o lesión intraepitelial cervical, o neoplasia intraepitelial cervical. Los NIC1, los NIC2, los NIC3, que son peligrosos, y los carcinomas in situ es por cáncer cervical. En otro momento vamos a hablar sobre ese tema específicamente porque es mucho más largo. Entonces la citología básicamente se hace anual en una mujer en edad sexualmente activa. Recuerden que nosotros los países latinoamericanos la edad de inicio de las relaciones sexuales varía y es mucho más cortica que en los países anglos y los países europeos. Las mujeres latinas empiezan a tener relaciones sexuales a los 16, 15 años, incluso antes, ustedes saben. Pero según las organizaciones de la salud, la prueba citológica o los papás Nicolau lo hacen a partir de los 25 años, que no tiene sentido, porque tú, si la mujer tiene relaciones sexuales de los 15, de los 13 años, que sí pasa, cuando tú le vas a hacer la primera citología a los 25, que ya posiblemente haya parido 2 niños, ya esta mujer si tenía una lesión, es casi imposible que tú la puedas tratar adecuadamente. Ya tiene un cuello, ya llega con una cervicitis crónica, con un estropión congénito, con miles de cosas que ya es muy difícil tratarla, pero se puede hacer. Entonces, yo lo que recomiendo es que la citología se empiece a hacer a partir de los 20 años aproximadamente o desde que la paciente tenga relaciones sexuales. Eso es lo más ideal porque es lo más lógico. ¿Ok? Eso es lo más lógico. Que comience a hacerle la citología desde que tiene relaciones sexuales. No importa si tiene 13 años o si tiene 15. No tiene nada que ver. Eso es lo que yo haría. Lo que depende de cada país, la política médica de cada país.
Entonces se hace anual, se lleva a un laboratorio y eso lleva un informe de regreso que te dice si hay lesiones cancerígenas o no. O sea, si hay neoplasia o no hay neoplasia. Otras veces puede decir que no hay neoplasia, pero porque eso tiene una escala, una clasificación, ya digo, vamos a hablar de eso después en otro momento, en otro live, que te va a decir, no hay lesión, pero hay inflamación, hay coilocitos, la palabra clave coilocitos, que es cuando te dice que hay un condiloma, o que hay un HPV, perdón, no condiloma es la lesión, es cuando hay HPV, entonces tú ya estás pensando en hacer otras pruebas para descartar que sea eso realmente. Y entonces eso te va a garantizar, uno, que la mujer esté controlada desde el punto de vista ginecológico de evitar lesiones o cáncer cervicouterino, que son peligrosos, la gente se muere de eso, en África se muere de eso porque no le diagnostican adecuadamente, incluso aquí también pasa, porque se demoran en las médicos, no se dan la citología, etcétera, etcétera. Y te garantiza que eso no ocurre con ese control. Ahora, suponte que la mujer le dio la citología, le dio positiva, tiene una lesión que es positiva, lleva otro procedimiento, otra conducta. ¿Cuál es la colposcopía? Que la colposcopía básicamente es mirar a través de un colposcopio con un televisor cómo está ese cuello del útero y se pone en contacto con diferentes sustancias y depende de la coloración que dé, te va a decir qué es lo que tiene. Tú le haces una biopsia a esa zona que no captó las sustancias que tú aplicas, que básicamente es yodo, la otra es ácido acético, y entonces eso te va a decir qué lesión tiene como tal cuando venga el resultado de la biopsia. Eso te va a decir exactamente si hay cáncer, si no hay cáncer, si es cervicitis, si no es cervicitis, qué te va a decir. Y en base a eso es la conducta que tú vas a tomar, evidentemente. Que la conducta puede ser de diferentes formas, terapéutica, diagnóstica de seguimiento, eh, de prevención, etcétera. Depende del diagnóstico que vaya a llegar. ¿Ok? Saludo a Rosana, saludo a los que se están incorporando ahora. Ya casi estamos terminando. Pero es muy importante que se hagan las pruebas citológicas o el Papa Nicolau o la citología vaginal para la prevención, seguimiento y control de enfermedades neoplásicas del cuello del útero, de la vagina, del útero, etcétera. Eso son muy importantes. Recuerden que el virus del papiloma humano es el principal causante del cáncer ginecológico en sentido general. También provoca cáncer en el pene del hombre, el HPV. Tiene 120 cepas. Hay unas que son muy agresivas, la 11, la 16. Hay otras que son muy patógenas, pegan muy fácilmente, la 18, etcétera. Eso tienen que tenerlo en cuenta, tienen que acudir inmediatamente a su médico cuando tengan cualquier sintomatología, dolor bajo vientre, dolor en las relaciones sexuales, sangramiento después de las relaciones sexuales que no tiene nada que ver con la menstruación, ardor al orinar. En el caso del hombre, lesiones que puedan aparecer, ardor al orinar, las mismas verrugas que puedan tener cuando por el condiloma, etcétera. ¿Ok? Muchas de estas enfermedades son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Una vez que los síntomas se dan, ya están en un estadio 2, un estadio 3 de cáncer prácticamente. Entonces es muy complicado. Por eso es importante que se hagan la citología. Saludo al Dani, que se hagan la citología anual, que acudan a su área de salud, a su médico primario, etcétera, y se hagan su citología, que la soliciten. Que no demoren mucho eso porque es importante. Se hace hasta los 65 años de edad la Si no tengo citología. relaciones. ¿Ok? Así no tengas relaciones sexuales, hágase la citología vaginal, el Papa Nicolau o la prueba citológica. Así no tengas relaciones sexuales. Hágase. Eso es importante. ¿Ok? Bueno, vamos a ir terminando por hoy. Recuerden, yo me voy a hacer otro live posiblemente el sábado o el domingo. Mientras tanto voy a ir subiendo en mi canal de TikTok algunos temas importantes para que también estén ahí actualizados. Recuerden suscribirse a los live para poder responder sus preguntas, si no, no tengo forma de responderlas. Eh, Envíen regalos, por favor, también en los live, que es importante, para el médico, para el doctor. Y alguien que tenga algo específico que tratar, específico que preguntar, eh, me escribe por privado y yo les voy a estar diciendo el costo de la consulta y
el tratamiento que deben realizar. ¿Ok? Bueno, importante por hoy, ya vamos terminando. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes y nos vemos en otro live. Saludos a todos. Soy tu ginecólogo amigo y estoy aquí para ayudarte.